Estamos con Ricardo González Vigil, reconocido investigador y crítico literario peruano. En 1994, Antonio Cornejo Polar decía: no existe una teoría literaria latinoamericana, y mucho menos peruana, para abordar o dar cuenta de una literatura heterogénea como la del Perú. Ahora, en el 2015, ¿se puede decir lo mismo? Yo creo que se ha progresado algo, pero todavía falta mucho, ¿no? De alguna forma, el propio Antonio Cornejo Polar hizo aportes dentro de una corriente crítica que yo creo que comienza con figuras de... Hay un cubano que se llama José Antonio Portuondo, antes de la Revolución Cubana, y después ya en el ámbito que crea la Revolución Cubana destaca mucho, también es es institución Casa de las Américas, pero dentro de ella brota, ¿no?, el deseo de hacer una teoría repensada desde América Latina, y veían en Portuondo digamos, un antecedente. Portuondo consideraba que el único teórico importante que había dado América Latina hasta mediados del siglo XX en teoría literaria era el mexicano Alfonso Reyes. Era el mejor teórico, pero no pensaba la especificidad latinoamericana. Entonces creo que ese trabajo, ahí es que se sitúa y destaca. Creo que el mejor que surgió fue el uruguayo Ángel Rama, ¿no? Entonces, dentro de esa escuela de Ángel Rama, esa corriente, entra Antonio Cornejo Polar, ¿no? Entonces, lamentablemente Rama, como saben, murió muy joven, ¿no? O murió trágicamente en plena producción. Entonces, pero creo que entre Rama, Cornejo Polar, el chileno Nelson Osorio, un argentino Jorge Ruffinelli, ¿no?, sí hay cierta construcción, pero falta pues consolidarla, me parece, ¿no? Pero sí es una línea abierta. La misma revista que fundó Antonio Cornejo Polar, desde el título, ¿no?, es Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, y quiere significar no solo que el tema es América Latina, sino que se quiere pensar la teoría desde nuestra complejidad cultural, a la cual él llamó heterogénea, ¿no? Otros emplean otros términos parecidos, pero creo que sí, me parece que estamos en mejores condiciones, pero todavía es un proyecto que necesita mayor desarrollo. Casi no se ha avanzado mucho, no se ha renovado tanto, que aparezcan otras personas de la talla de Ángel Rama. Otro que es importante, ¿verdad?, es el argentino Walter Miñolo, ¿no? Personas que están tratando de hacer una teorización aplicada, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado la crítica literaria en el Perú y quiénes son sus más reconocidos representantes? Bueno, es bien difícil hablar estando metido uno mismo en el candelero, ¿no? Pero yo diría que yo siempre separo dos tipos o dos direcciones. Una es la crítica que se hace en los medios masivos, periódicos, de difusión nacional, páginas culturales de revistas. O sea, esa crítica que yo mismo he hecho mucho tiempo, ¿no? Vengo haciendo hace mucho tiempo. Esa crítica es una crítica de los libros que acaban de aparecer, de actualidad. Está dirigida a un público no especializado. Entonces uno tiene que escribir de una forma comprensible para el gran público. Uno no puede estar empleando conceptos teóricos, incluso emplear algunos, algunos conceptos de historia literaria pueden ser entendidos de una manera no muy precisa. Por ejemplo, si yo digo romántico, lo pueden entender como si fuera los boleros de Manzanero, ¿no? Si yo digo barroco, lo entienden dentro del uso común, y no es el uso del que sabe historia literaria. Entonces uno no puede ser tan riguroso ni preciso. Ese tipo de crítica, que es muy necesaria porque hay que orientar a la gente a ver qué libros son valiosos, creo que es indispensable. Ese tipo de crítica me parece que en los medios usuales, que antes había diarios, revistas, ha disminuido mucho, ¿no? Hay muy poca presencia, pero ahí viene la alternativa, los portales como los que ustedes manejan, la red, internet, aunque es un océano, un mundo de información,
se ha vuelto más el medio en el cual la gente más comenta los libros que aparecen, ¿no? Lo malo es que quizá eh, el Internet permite más la irresponsabilidad, permite más el apasionamiento vitriólico, ¿no? Me parece que es más difícil controlar el nivel crítico, pero bueno, yo creo que esa crítica está en crisis, no es tan claro, me parece que cumplía una función de orientar al lector mucho mejor antes, me parece. Ahora, hay la otra crítica que es la crítica ya de mayor nivel académico, la crítica que aparece en revistas especializadas, a cargo de universidades, de instituciones, las tesis universitarias, los trabajos de fondo. Creo que ahí hay un buen, todo lo contrario, ¿no? Hay un buen rumbo, me parece que se ha renovado bastante, han aparecido muchos críticos que trabajan, por ejemplo, el tema de la literatura, literaturas como de nativas, la tradición oral, ¿no? Hay mucha gente que trabaja eso, hay gente que ve con otros ojos la época virreinal, la época colonial, se le ha prestado más atención a las lenguas indígenas, ¿no? Me parece que ha mejorado mucho a ese nivel y algunos autores pues como que ya eran suficientemente estudiados como César Vallejo, ha avanzado bastante la crítica en los últimos 20 años y otros autores como José María Arguedas, pues hay una producción muy importante, ¿no? Me parece que la crítica académica está bastante bien. La otra es la que me preocupa, ¿no? Cómo llegar al lector que va a un, y quiere saber qué está pareciendo importante. Esa es la que me parece que no le está cumpliendo muy bien su función. Sí, justamente hay quienes dicen que la crítica literaria que se hace en el Perú es parte de estrategias de marketing con que se maneja la industria editorial. Es verdad, ¿no? Me parece que ese factor era muy débil. Si existía antes, digamos, si existía hace 40 años, era muy poco. En cambio, la regla del mercado editorial, sobre todo cuando se trata de la novela, que es el género que más vende, ¿no? Hablando en el campo literario, porque hay otros campos, los libros de autoayuda, todo eso, ¿no? Entonces, lo que más vende sin duda es la novela. En cambio, la poesía es más incontaminada, ¿no? No es un negocio. Eh, la poesía es más honesta, me parece, en que uno expresa y no está calculando si va a vender. Parece que la poesía está se defiende mucho mejor, pero en cambio cuando uno ve cuáles son las novelas que más venden, no necesariamente son las más importantes, ¿no? Es todo un mecanismo alrededor. Ha llegado un poco al Perú eso porque también cada vez son más importantes las casas editoriales internacionales que tienen ramales acá en el Perú, ¿no? Y entonces me parece que sí, que lamentablemente ha aumentado mucho eso y precisamente uno de los motivos que la gente olvida, ¿no? Detrás de los insultos que hubo con la llamada polémica de los andinos y los criollos, al margen de que es tonto, ¿no? Porque el Perú no es ni andino ni criollo, somos más complejos. Optar por ser andino o ser criollo es bien discutible. Pero es que la polémica no era esa, en realidad lo que había era la queja de por qué ciertos autores que están entornillados con editoriales internacionales, que tienen vínculos, críticos que los apoyan, ¿no? Todo un sistema, por qué ellos son los que pasan la frontera, los que ganan las traducciones y no necesariamente son los que lo merecen, ¿no? Y es verdad, se ha distorsionado mucho la imagen que puede tener ahora un extranjero que piensa cuáles son los escritores peruanos importantes. Hay una gran distorsión. Era en cambio mucho menor hace 40, 50 años. Los que trascendían eran en un porcentaje bien alto los que lo merecían. Te digo, nunca ha dejado de haber eso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, a comienzos del siglo XX, mucho más famoso era Felipe Sazone, fuera del Perú, que Abraham Valdelomar. Aún ahora Valdelomar no es muy conocido por el Perú. Aún ahora. Si tú vas a México, Cuba, conocen Arguedas, conocen
hasta Ciro Alegría, qué sé yo, pero Mar quizá solo lo conocen especialistas, ¿no?, de la universidad. Pero, ¿y quién se acuerda de Sazón? Y Sazón era un fenómeno en España, de éxito en el teatro, en la novela. Es cuestión de saber, hay gente que sabe vincularse. Entonces yo creo que sí, que me parece que lamentablemente es... por eso es importante que uno no deje los medios, que uno asuma la tarea de opinar, de contrarrestar, de que uno ayude a hacer lo que dice Martín, ¿no?, ejercer el criterio, separar la paja del grano, porque si no lo van a manejar estas argollas, estos grupos, que dicen que no existen, claro que existen, se armó la polémica ahí, los vínculos, ¿no? Digamos, yo te digo, porque yo escribo comentarios desde los años 70, y bien que lo he notado que hay, y quizá no tanto les importa el mercado peruano, ¿eh? Donde tú notas más la argolla es no lo dejan pasar más allá del Perú. Le dificultan un poco vender acá, pero lo que no pueden permitir es que sea leído fuera del Perú, ¿no? Otra de las críticas es que hay un descuido de las literaturas regionales en las críticas. ¿Sigue habiendo ese problema? Mira, yo lo vería de dos ángulos. Desde un ángulo es cierto, sigue habiendo mucho centralismo, ¿no? Incluso tú puedes ver que hay gente que opina como que ya prácticamente fuera de Lima dicen no hay mayor actividad literaria. Entonces te dicen así, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Porque ahora hay ferias de libros que son muestras muy claras de toda la actividad. Hay editoriales locales en Arequipa, en Trujillo, Huancayo, Tarapoto, Iquitos, Piura, ¿no? Puno es muy productiva. Entonces, Cusco. Entonces, que hay actividad, ¿no? Que tiene sus revistas. Para mí uno de los mayores fenómenos de los últimos años es la biblioteca que publica la Universidad Nacional del Altiplano, como 100 títulos. ¿Quién hace eso? ¿No? Entonces, me parece que sí, y que a veces acá desde Lima, más interesados estamos en ver quién de acá triunfa afuera, ¿no? Y siempre hay una mirada, y dentro de eso, como si la producción oral o la producción vinculada a las herencias indígenas, nativas, locales, como que eso ya tuvo su hora, ¿no? Hay una actitud como... Yo creo que sí, yo creo que eso no se ha solucionado, y a veces hay mucha prepotencia para creer que... Pero de otro lado está el otro factor. Lima se ha ido volviendo todas las sangres. La Lima es la Lima de Arguedas. Ya no es la Lima de José Gálvez, ¿no? Barnechea es la Lima. Sintomático que Arguedas haya nacido el día de Lima, ¿no? 18 de enero, ¿no? O sea, realmente ahora en Lima está toda la provincia. Como dice un cuento de Ribeiro, ¿no? Es raro un limeño que sus 4 abuelos sean limeños. Es lo más difícil de encontrar. Ese sí tiene derecho a decir, soy mazamorrero, antiguo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, mis 2 papás no son limeños. Mi esposa no es limeña. Y eso es la regla, ¿no? Entonces, yo puedo haber nacido en Lima, pero toda mi familia viene entonces yo creo que eso, ese es el lado positivo. Me parece que Lima, todo esto que llamaba el desborde popular, Matos Mar, Lima es un laboratorio, como era también el Chimbote de arriba, del encuentro del zorro de arriba con el zorro de abajo. Entonces, me parece que ahora Lima refleja más el Perú. Entonces, lo que se edita en Lima, y hay muchas editoriales independientes, ¿no? No cierran. O sea, yo veo, por un ejemplo, yo veo que una editorial saca, por ejemplo, ¿no?, el año pasado saca una novela de Luis Fernando Cueto, que es de Chimbote, editado en Lima. Entonces muestras un interés, ¿no? Un interés. En Lima puedes editar, Runril puede editar en Lima, ¿no? Por decir Iquitos. Entonces, me parece que existiendo todavía mucho olvido del desarrollo regional, de todos modos ya no se puede evitar detener, ¿no?, la persona que creía
en un Perú occidental, criollo, está fuera de contexto, ¿no? Ha habido un desarrollo muy grande. Y bueno, cuando uno piensa quiénes son los escritores que viven aquí en Lima, que publican las novelas más importantes, es gente, por ejemplo, como Miguel Gutiérrez, que es peruano, ¿no? Edgardo Rivera Martínez, que es jaujíno, se van a pensar, ¿no? Está acá. ¿No? Esa es la verdad, ¿no? Los más reconocidos críticos literarios peruanos han desarrollado su labor desde los medios, ¿no? Como en el caso tuyo, desde el comercio. Actualmente es difícil encontrar artículos de críticos literarios. ¿A qué atribuyes eso? Bueno, en parte ya lo había mencionado, Sí, ¿no? Es que me parece que, eh, vinculado con lo que ya dije, normalmente ya no es tanto un, un verdadero crítico literario, sino un lector, ¿no? Curioso, casi siempre un joven que quiere ser creador también, y muchas veces da la imagen de que es un creador frustrado, nos deja mal a los críticos, porque habla para el autobombo o para el bombo de sus amigos y critica a otros. El verdadero crítico literario debería tener una formación, ¿no? No necesariamente universitaria, a veces puede ser autodidacta, ¿no? Pero debes tener una formación, conocer bien teoría literaria, tener una visión del desarrollo de la literatura, de tal manera que uno ha leído los clásicos, ha leído las obras básicas, tiene, por decir así, un mapa cultural para poder situar esta nueva obra y decir hasta dónde es un aporte, hasta dónde, ¿no? Entonces, el crítico debería ser, como dice Humberto Eco, un lector competente. O sea, la competencia implica haber leído no solo bastante, sino haber leído bien y las cosas referenciales, ¿no? Y tener una formación teórica, metodológica. Y yo creo que normalmente los críticos prefieren escribir en revistas especializadas, en el mundo académico. Cada vez hay menos presencia del crítico en los medios comunes de comunicación, ¿no? Entonces, en la televisión, por ejemplo, que sería la ventana mayor, pues no hay eso, ¿no? Eh, una persona muy informada en ciertos aspectos, sin duda es Marco Aurelio de Negre, ¿no? Pero no tiene una formación crítica, se fija más en la calidad de la edición, problemas de ortografía, problemas de diseño, pero no te enteras si el poemario es de verdad importante o no, aunque esté mal editado, ¿no? ¿Es cierto? O sea, que es como si tú juzgaras, digamos, una obra de arte por el material que emplea, pero no por la creación misma, ¿no? Entonces, y por decirte, ¿no? Me parece que es terrible, la gente no tiene esa orientación. Ahora, siempre la crítica, no solo literaria, todo tipo de crítica en todos los campos humanos, tiene un factor subjetivo, ¿no? La crítica no puede llegar a la objetividad, no existe. Entonces hay un margen de error. Pero de todos modos, el ser competente permite que la propuesta de uno tenga mayor validez y hay que soñar, como dice Humberto Eco, en que yo haga una crítica que el mayor número posible de lectores reconozcan eh, como un aporte para leer el libro, ya sea que estén de acuerdo o ya sea que les parezca así, es lícito, esa me hace ver aspectos que yo no veía, eso es lo que debe, el crítico debe ser un puente entre el libro y el lector. Si el crítico es más difícil de leer que el autor, también me parece un error, ¿eh? Si a mí me cuesta más trabajo leer al crítico que el libro, el crítico debe ser un puente, debe permitir que el lector entienda, comprenda el libro y pueda valorarlo, ¿no? Cuéntanos de tu labor de antologador. ¿Qué criterios manejas para seleccionar los cuentos o poemas que irán en tu antología? Claro, como ya lo han planteado varios críticos importantes, por ejemplo Alberto Escobar, que siempre me ha servido en el caso peruano de ejemplo, ¿no? Uno debe buscar un equilibrio entre dos criterios. Un criterio es
que en realidad es el más importante, la calidad artística, estética, la calidad del texto. El texto debe ser lo más selecto, o sea, creo que ese es el más importante. En una antología uno presenta lo mejor, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es el criterio principal, pero hay otro criterio que uno no puede prescindir y debe buscar un equilibrio, que el texto sea representativo. ¿Qué significa eso? Si estamos en el Perú, que no sé si es un país, somos muy complejos, somos muchos países, ¿no? Todas las sangres. Si estamos en un territorio de todas las sangres con una compleja herencia lingüística, cultural, etnográfica, ¿no? Uno debe no solo seleccionar estrictamente los mejores, sino seleccionar muestra de calidad de la variedad, ¿no? O sea, digamos, si uno hace una antología del Perú, no puedes excluir el mundo amazónico. Imaginemos que uno dijera, no, pero ahí no veo un texto que tenga la calidad poética de este poema de Vallejo o de este poema de Blanca Varela, o igual podría decir no hay ningún cuentista como Ribeiro, por decir, ¿no? Entonces estás exigiendo una novela amazónica que tenga la talla de los ríos profundos, pongamos, ¿no? Entonces, pero uno debe buscar una cierta que te permita, por ejemplo, que en el mundo amazónico puedes seleccionar las tres mitades de Nomoxo y Sarcalvo, ¿no? Puedes seleccionar Runril, etcétera. Entonces, hay el mundo afroperuano, hay una serie de elementos. Entonces, cuando yo hago una antología, trato de mostrar la variedad sociocultural del Perú con lo mejor que conozco en cada uno de esos campos. O sea, no es que yo digo, estos son los mejores a secas, sino que hay distintos tipos y trato de elegir lo mejor en cada tipo, ¿no? Lo que a mí me parece lo mejor, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo creo la mayor división que hago, por eso en las antologías que he publicado son, no se puede poner en el mismo terreno. De un lado pongo tradición oral y etnoliteratura, y de otro lado pongo literatura escrita, en el sentido que le damos en Occidente en los últimos siglos, ¿no? Porque no es lo mismo, pues. O sea, cuando tú te enfrentas a un poema oral o a un cuento popular oral, no tiene autor, es anónimo, no tiene un texto fijo, es como el romancero español, es como no hay una Blancanieves fija, no hay un Pulgarcito fijo. Si tú lo recoges en un pueblo lo han cambiado. O sea, la tradición oral no tiene el concepto individualista, burgués, moderno de derecho de autor. No hay la idea de un texto definitivo y único. Y otra cosa muy importante, cuando se trata del relato y del cuento, no hay la idea moderna de ficción. Es decir, cuando tú pones un relato mítico, la comunidad que lo emplea le da, como decía Carpentier, le da realidad. Para él efectivamente los sapos existen, ¿no? No es un cerro nomás, es un dios tutelar. Entonces, el río es un ser sagrado. Entonces, no es que cuando en un relato aparece un elemento mítico, sea que lo ha construido la imaginación del autor, sino son cosas reales dentro de una construcción cultural, dentro de una visión del mundo. Entonces cuando un acháninca escucha uno de esos relatos, para él ha ocurrido pues en tiempos remotos, ¿no? Tiene una verdad. No es un cuento de Borges. ¿No? Entonces, el concepto de ficción también es un concepto que uno normalmente lo maneja como si estuvieras en los últimos siglos influidos por la literatura europea. Entonces, yo no puedo poner en el mismo saco, ¿no? Porque tiene un circuito, una manera del emisor al receptor, de una manera de transmisión
la etnoliteratura y la tradición oral, y por eso si tú ves cada cuento peruano hay una primera sección, y después viene literatura escrita de ficción humana, donde ya el autor le pone su nombre, ¿no es cierto? Y aspiras a tener un texto que lo corriges, y te molestas porque le cambiaron una coma, ¿no? Que es mi texto, sobre todo en la poesía, ¿no? Sientes que el poema se echa a perder con un pequeño cambio, ¿no? Cosa que no pasa cuando se trata de un texto oral, ¿no? Entonces, te das cuenta, y para mí esa es la mayor diferencia, cómo seleccionar textos que implican una concepción antropológica distinta a un texto moderno, un texto moderno occidentalizado, porque yo creo que la primera preocupación que debe tener un crítico, y por eso es necesario conocer historia de literatura, es que, otra vuelta, como estoy siguiendo ideas que maneja Eco, ¿no?, en sus ensayos. Eco dice que detrás de un texto subyace una poética. Poética no en el sentido solo de poesía, porque en el sentido antiguo griego, porque también una novela subyace una poética, es decir, subyace una concepción de la creación literaria, ¿ya?, para decirlo, para incluir cuentos, novela. Entonces, detrás de un texto hay una concepción que en parte es el genio individual del autor, pero también en gran medida es la tradición literaria, el marco histórico en que escribe o en que se compone oralmente el texto. Entonces, yo debo darme cuenta que un poema, un cuento, una novela, oral o escrito, son manifestaciones sociales, culturales, están insertos. Entonces yo debo tratar de entenderlos y juzgarlos dentro de su marco, dentro de su contexto. No querer imponer una sola forma, que es la que yo creo que es la superior. Me parece un error de la crítica juzgar algo que el texto no va a hacer, no busca hacer, no le corresponde. Exigir, por ejemplo, yo le he dicho muy claro, yo admiro mucho a Luis Loaiza como creador, pero cuando él opina sobre el cuento, tiene una concepción del cuento a lo Poe, a lo Cortázar. Entonces, cuando juzga las tradiciones de Ricardo Palma, le parecen defectuosas artísticamente. ¿Por qué? Porque Palma, en lugar de ceñirse a contar una historia y hacer como quiere Poe, ¿no?, que tenga un desenlace imprevisto y tenerte en tensión, como Ricardo Palma ha sido un modelo más bien oral. Él cuenta que cuando era niño había una señora más vieja que el escupir, que los juntaba en el barrio. Entonces, como él quiere imitar, por ejemplo, te quiere contar el milagro de Perro, Pericote y Gato de San Martín de Porres, pero antes de contarte la historia, te dice quién es San Martín y te cuenta otros milagros que hace, ¿no? O sea, es como el narrador oral que te está picando la curiosidad, te está provocando, después se acuerda de un chiste, lo cuenta el chiste, lo interrumpe y después dice, y esto ocurría en la época del virrey no sé quién, ¿no? Y después vuelve. Eso, si tú quieres seguir los principios de Poe, está de más. En un cuento tienes que votar, tienes que tener una unidad de acción, ¿no? Pero eso que hace Palma es tan extraordinario y es más propio de nuestra herencia cultural, es más original, es más específico, está creando una forma propia, que es la tradición, que como él mismo dice, no es cuento, es una novela en miniatura, ¿no? Entonces, me refiero, qué peligroso es que porque yo he leído a los autores europeos canónicos, o lo contrario, de repente no me gusta eso y a mí me encanta la literatura japonesa, lo que sea. Entonces, extrapolar una poética, ¿no? Y decir que el que se parece a Mallarmé, o el que se parece a Lipo, o el que escribe como Pound, eso es el ideal, ¿no? Entonces, el que no lo tiene, eso lo juzgo. Y en realidad la literatura permite una variedad histórica notable. Entonces uno debe juzgar la calidad y explicar una obra dentro de su poética, no fuera, no imponerle la que yo quiero y desde esa encontrarle supuestos defectos, ¿no? Yo cuando edité Los ríos profundos en cátedra de José María Arguedas, que
sigue siendo quizá la mejor, la novela más hermosa peruana. No sé, bueno, en todo caso, es que han aparecido otras de los últimos años, pero Arguedas es, en todo caso, es una novela central, una maravilla. Cuando aparecieron los primeros estudios, importantes, ¿ah? Le encontraban defectos estructurales, ¿no? El propio Cornejo Polar, que es un especialista en Arguedas, sentía que no ligaba plenamente todos los planos, es decir, comparado con el virtuosismo de Vargas Llosa, parecía que Arguedas era un intuitivo, técnicamente no tan consciente, son prejuicios que uno hace, ¿no? Y por supuesto peor, pues un creador. Ribeiro tiene unas frases que también le encanta a la novela, unas partes, pero está mal que él haya juntado. Y esto trata de estar imponiendo, y después mira los estudios que se han ido haciendo de Arguedas, les han caído a la boca, ¿no? Porque cada vez más ves qué interesante como transcultura, cómo rompe, cómo más bien crea un producto muy específico, distinto, heterogéneo, ¿no? O sea, peor fue el zorro de arriba del zorro de abajo. Cuando apareció ese libro, póstumamente, muy pocos lo elogiaron, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen fue de los pocos. Cornejo Polar lo trata con cierta cautela en su libro, ¿no? Porque daba la impresión que era una novela frustrada, daba la impresión de que se quedó con la gana, y ahora es el libro que más estudian, de arriba, del zorro de arriba, del zorro de abajo. Hay gente que cree que es el más importante, el más genial, se ha ido imponiendo, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno juzga, el crítico debe tratar de ser lo más cauteloso posible, porque corres el riesgo de orientar mal a los lectores. O sea, si te guardaras la crítica para ti, pero ya que le escribes, tienes una responsabilidad, o sea, tienes derecho, bueno, si lo lees solo es tu problema, pero si ejerces la crítica ya tienes una responsabilidad tremenda. Y la primera responsabilidad es que si tú escribes y está el autor vivo, a veces le haces un efecto terrible al pobre creador que no tiene nada que ver con lo que él busca, ¿no? Me parece que hay varios ejemplos del malestar que ha producido un crítico. Y al pobre Arguedas no lo torturaron en la mesa redonda sobre todas las sangres. Ahora cuando uno la lee, ¿no? Cuando uno la lee parece mentira, ¿no? Como Arguedas ha resistido el paso del tiempo, pero en ese momento él escribe en la noche, se pregunta, ¿no? ¿He vivido en vano acaso? Está con gente tan inteligente, le ha hecho sentir que ha fallado, ¿no? Y los que habían fallado eran los que le hacían creer eso, ¿no? Bueno, tú has investigado a figuras emblemáticas de la literatura peruana, además de Arguedas, a César Vallejo, ¿no? A lo largo de más de 40 años has estudiado a Vallejo y una de tus conclusiones es que no es el poeta del dolor humano, como muchos dicen. Es más, identificas humor y sátira en su obra. ¿Podrías citar ejemplos? Claro, pero una pequeña aclaración. Es también el poeta del dolor humano, sino que es una visión, perdón, incompleta. Ay. Porque es cierto que Vallejo, como pocos, expresa el sufrimiento, la muerte, ¿no? Es extraordinario. Pero es una lectura que solo se fija en algo de Vallejo. Lo que pasa es que Vallejo reacciona frente a la muerte, a los heraldos negros que nos mandan la muerte, y su proyecto es cómo el amor solidario, humano, puede vencer a la muerte. O sea, es lo que yo digo, es más la esperanza utópica de Vallejo. Debajo de la poesía y la obra de Vallejo no es quedarse en el dolor, sino en celebrar la fuerza del amor que al final, en España, aparte de este cáliz, ¿no?, logra que resucite el ser humano. Entonces, Vallejo es un cantor de la esperanza, de vida y esperanza, es lo que yo digo. Ahora, de otro lado, como la poesía de Vallejo es difícil, cuando tú no entiendes algo no te puedes reír. Es como esa gente que hay que explicarle los chistes. No te puedes reír, ¿no? Pero Vallejo sabemos por el testimonio que era muy travieso, muy... Lo que pasa es que las personas andinas, cuando recién las conoces, son como reservadas, pero cuando ya te tienen confianza, ¿ves? Así era Vallejo, hay todos los testimonios.
Y una manera yo por eso recomiendo con mi curso de Vallejo, no se queden en leer solo la poesía, lean el teatro y te encuentras con una farsa como Colacho Hermano, que es para matarse de risa. Lean sus artículos de periódico, es muy irónico, satírico, puede estar opinando de la moda en París, opina del box, ¿no? O sea, de todos los temas, Vallejo es chistoso, ¿no? También puedes encontrar en los relatos lo mismo, sobre todo en Contra el Secreto Profesional, hay paradojas, ironía. Bueno, a Vallejo le encantaba el humor, y el artista que más admiraba de su época era Chaplin, ¿no? Que es una mezcla de risas y lágrimas con Vallejo. Chaplin, a la vez que te hace llorar, te hace reír, ¿no? Entonces, yo digo eso porque lo que pasa es que es bueno leer el resto de Vallejo, que es más fácil, para que ya te prepares a ver lo que pasa en la poesía. En Los Heraldos Negros todavía hay muy poco de dosis de humor. A ratos hay, ¿eh? Pero triunfa en Trilce. Lo que pasa es que Trilce es muy difícil, y sobre todo en la etapa de poemas humanos, España, parte de este cáliz. ¿Sí? Es un modo muy peculiar el de Vallejo. Por ejemplo, mira, en uno de los poemas humanos más hermosos dice: me viene hay días una gana ubérrima política de querer, ¿no? Hay un pasaje que dice: cuidar a los enfermos enfadándolos. Un humor dialéctico, porque cuando un enfermo está muy grave cometemos el error de transmitir nuestra preocupación. Lo tratamos, dice, con un admiramiento. Incluso un familiar que nunca viene, lo viene a visitar, qué mal estaré, ¿no? ¿No? En cambio, si tú a un enfermo grave lo tratas como todos los días, ¿no? Entonces, caramba, estoy operativo, bien, güey. Cuidar a los enfermos, haciéndolos sentir mal, qué buena, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es lo que me refiero, como dice también, darle cariño, dice, al cantor en su bufanda, que es donde puede. Dice, y con mi oído ayudar a escuchar al sordo, ¿no? Entonces, a la vez que hay cariño, ¿tú no lo ves ingenio? ¿No? En la vida real hay un montón de anécdotas de él. Yo lo hago a propósito, porque yo creo que un autor que no es capaz de cubrir la gama de todas las vivencias humanas es incompleto. Si uno cree que Vallejo solamente sirve para expresar cierto tipo de vivencia, lo estoy recordando. Y Vallejo siente toda la humanidad, ¿no? Eso lo hago a propósito. Yo aprovecho siempre cito a Giovanni Papini cuando estudia a Dante. Dice: nadie se imagina a Dante riendo. Terrible, ¿no? Y es quizá el más grande poeta que ha existido, que es el más completo. Solo Shakespeare quizá puede competir, ¿no? Me refiero, en la Divina Comedia todo está, todos los vicios, todas las virtudes, todo. Además que le interesaba la política, le interesaba el erotismo. Tenía calle, Dante, tenía plazuela. Dante no es el escritor metido en su torre marfil. De Dante pone a sus enemigos en el infierno. ¿Cómo lo puede reducir a un tipo tan serio, ¿no? Luego, ¿no? En cambio, cuando tú lees la Divina Comedia está todo. Entonces hay que imaginarse que Dante también se reía, ¿no? Pero, o sea que es cortar. Aquí en el Perú hemos hecho algo parecido con Vallejo, ¿no? Así como la mayoría de la Divina Comedia se acuerda del infierno, como nunca hubiera paraíso, y llega a decir que dantesco, como sinónimo de algo pavoroso. Mucha gente lamentablemente está convirtiendo a Vallejo en sinónimo de sufriente, o incluso peor, depresivo, ¿no? O como una persona fatalista, sinónimo de eso. Y no es eso. Vallejo, lindo en su tesis, al hablar de Dante, dice: Dante es el mayor ejemplo del amor humano, ¿no? Y Dante sería, ¿te acuerdas que termina una comedia diciendo que el amor mueve el cielo y las estrellas, ¿no? Dice, para él Dante es sinónimo del amor que abarca todo. Si uno dijera dantiano y significara amor, pero nuevamente dantesco significa pavoroso, y te olvidas de esa idealización del amor tan extraordinaria que hay en Dante. Yo tengo ese miedo, ¿no? Porque lo cito a propósito con el poeta que más admiro, que es Dante, ¿no? Porque me da temor, ¿no? Me da temor de que con nuestro mejor poeta, y creo que el mejor poeta de lengua española del siglo XX, ¿no? Que es el más grande, Vallejo, se le está restringiendo, ¿no? Se le está
produciendo. Es una pereza mental. Es como Shakespeare. La gente recuerda las tragedias de Shakespeare. ¿Y por qué no recuerdas El sueño de noche de verano, El mercader de Venecia? ¿Cuántas comedias tiene Shakespeare? Es picarón también. ¿Por qué hacemos esa? Parece que la cultura debería ser seria, qué sé yo, ¿no?